saludarles una vez más y compartiendo, como siempre, ya saben, la preciosa palabra del Señor. Algo muy importante es que la gente piensa, bueno, mucha gente piensa que el libro de Apocalipsis solamente trata de los últimos tiempos, algo muy correcto, pero no solo eso. El libro de Apocalipsis también habla de salvación. El libro de Apocalipsis, vamos a decir así, es en donde desemboca toda la palabra del Señor. Así que esa es la razón que nosotros tenemos que estar leyendo Antiguo y Nuevo Testamento, porque desde el Génesis hay muchas partes en Apocalipsis donde tenemos que regresar a Génesis. En esta noche yo voy a estar compartiendo acerca de la gloria de Dios. Qué bonito y qué hermoso es la gloria de Dios. Y vamos a ver que quienes tuvieron la bendición, el privilegio de tener esa experiencia divina acerca de la gloria de Dios. En Apocalipsis 4, del 1 al 3, voy a dar la lectura a esta bella palabra y dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Hasta aquí, con estos 3 versículos, inicio este tiempo glorioso acerca de la gloria de Dios. Pero muy importante porque dice aquí, Juan obviamente estaba en el Espíritu, oye la voz del Señor como de trompeta. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y 15, dice que tiene voz como de trompeta o de multitud, de muchas gentes. Entonces, esta puerta abierta en el cielo, Juan la ve, pero recibe la orden de que tiene que subir al cielo. Dice que al instante Juan estaba en el Espíritu. Compartí hace unas semanas atrás acerca de Juan cuando está en la isla de Patmos. Él está en el primer día de la semana, está en el Espíritu, obviamente está en oración, en adoración, está en culto, él solo en la isla de Patmos. Pero aquí ya cambia todo y se le dice, cuando él estaba en el Espíritu, al instante después de oír la voz de Dios, de Jesucristo, porque lo acabo de decir en el capítulo 1, aquí dice que al instante que él estaba en el Espíritu, entonces se le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿Después de cuáles? Después de que Juan recibe los mensajes a las 7 iglesias, que sabemos que esos mensajes abarcan la condición de la iglesia desde el que nace la iglesia en Hechos 2 hasta los últimos días del Señor antes de levantar a su iglesia. Entonces, esta condición nos muestra muchas cosas muy interesantes acerca de las iglesias, pero aquí lo importante acerca de la gloria de Dios. ¡Qué bendición! Cuando Juan sube al cielo, ve una puerta abierta. Dice que al instante él estaba en el Espíritu y ve una puerta abierta en el cielo, se le da la orden, Juan sube. Entonces dice que al entrar en el cielo, lo primero que Juan ve es un trono establecido en el cielo. Obviamente es el trono del Padre, porque el Padre no le ve figura, no le ve nada. Recordemos que Juan acababa de ver a Jesucristo en el capítulo 1, lo acababa de ver en toda su plenitud, en todo su poder. Pero ahora al entrar Juan aquí en el capítulo 3, dice que lo primero, al llegar al cielo, lo primero que él ve es un trono establecido. Y nos da la descripción de este trono. Qué preciosa experiencia podemos decir
que tuvo este varón, pero sabemos que él pagó un precio muy alto, porque sabemos que él estaba preso por la palabra de Dios en la isla de Patmos, y al llegar al cielo, él ve el trono del Padre. Es lo primero que se le muestra a Juan. Pero fíjense qué bonito, porque en el aspecto dice, era semejante a piedra de jaspe de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Sabemos que el arco iris pues es la señal del pacto que Dios hizo con el hombre después del diluvio, cuando aceptó el sacrificio de Noé. Ahí establece Dios un pacto. ¿Con quién? Con todos los que le recibamos, con todos los que lo amemos, con todos los que obedezcan a la palabra del Señor. Pero esta promesa, sabemos que para ver la gloria de Dios no es tan fácil. Hay que pagar un precio muy alto. Ahorita, en estos días, se habla con mucha ligereza acerca del trono, acerca de la gloria de Dios, y se dan muchas experiencias, se dan muchas situaciones, se dan muchas cosas, experiencias que gente ha tenido. Pero no todos sabemos que no todo proviene de Dios, porque para llegar al trono, para entrar en el cielo, para contemplar la gloria de Dios, nosotros debemos de tener algo presente. Dios no hace acepción de personas. Él tiene todo lo que es todo su esplendor, toda su gloria, todo su poder, todo su amor está para todos nosotros. Él, vuelvo a decir, no hace acepción de personas. Entonces, pero a quienes se manifiesta verdaderamente la gloria de Dios, obvio, aquellos que le buscan, aquellos que han pagado el precio, aquellos que verdaderamente aman a Dios, oran, ayunan, obedecen a su palabra. No es tanto como ahorita les decía, con tanta ligereza. Cuando Dios nos muestra su gloria, bueno, a todos sus siervos, ¿verdad? Porque Él está para todos, pero cuando Dios muestra su gloria, tiene muchos propósitos. Aquí Juan, que ya podemos decir, este es un tipo del arrebatamiento de Jesucristo al cielo. Por eso, en ese arrebatamiento, Juan lo primero que ve es el trono de Dios, la gloria del Padre. No le ve figura. Fíjense el poder de Dios. No le ve figura, no le ve forma. Juan distingue en el cielo, distingue los 24 tronos, los seres vivientes, las coronas. Él observa, él puede ver todo. Él ve el arco iris e incluso él ve el trono, pero no ve al que está sentado en el trono. El Padre no lo ve porque es tanta su gloria, es tanta su majestad, que para verlo pues está muy, muy difícil, pero no imposible. Porque sabemos, como les vuelvo a decir, nosotros como iglesia de Jesucristo, como el cuerpo de Jesucristo que nosotros somos, Dios nos hace, nos permite el Señor ver su gloria, sí, de muchas maneras. Por ejemplo, pues las sanidades, los milagros, ese es poder, esas señales las dejó Jesucristo, pero no queda ahí todo el evangelio de Dios. Y no solo el evangelio, porque podemos ver desde el Antiguo Testamento cómo Dios manifestó su gloria. Yo lo voy a compartir en Ezequiel. Qué maravilla, qué precioso y qué lindo es el Señor. Entonces, la gloria de Dios, si nosotros queremos verdaderamente entrar en esa gloria, nosotros debemos de pagar el precio. Pero mientras yo leía, mientras estudiaba un poquito acerca de las visiones de Ezequiel, acerca de él, cómo Ezequiel expresa y él vio con claridad la gloria de Dios. Dice aquí en Ezequiel capítulo 1, voy a leer 4 versículos, 5. Fíjense, el versículo 1 de Ezequiel dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto,
a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Los cielos se abrieron, igual que Juan. Cuando se le da la orden, cuando se le dice, sube acá, dice que al instante Juan estaba en el Espíritu. ¿Qué nos está diciendo Dios a través del profeta Ezequiel? Que él estaba en el Espíritu. Entonces dice que se abrió los cielos y vio visiones de Dios. En el versículo 4 dice, y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso. Sabemos lo que el viento simboliza en la palabra. Y una gran nube como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Este es mi hermano Ezequiel viendo y contemplando el trono y la gloria de Dios. Y luego dice aquí en los versículos del 26 al 28, aquí mismo en Ezequiel, dice así la palabra del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Estamos hablando aquí de los seres vivientes o querubines, que es lo mismo. Aquí nos lo dice también Ezequiel en el capítulo 10, dice que los querubines y los seres vivientes son iguales. Ahora, una aclaración. Aquí, por ejemplo, los querubines, algunos piensan que son los que estaban también cuando Isaías, y capítulo 6, tiene esa visión del Señor. No, de Isaías dice claramente que son serafines. Los serafines están en el altar. Estos querubines o seres vivientes son los que aparecen en el arca del pacto, ahí cuidando, bueno, no cuidando, ¿verdad? Pero ahí sobre la presencia del arca del pacto. Era todo tan serio, era todo tan delicado que ni siquiera podían mirar el arca a causa de tanta gloria. Mucha gente sabemos que murió por causa de ver o de tocar, como dice ahí segunda de Samuel, ¿verdad? Entonces dice que sobre la expansión que había sobre las cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra, de zafiro, dice, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¡Wow! ¡Qué visión de mi hermano Ezequías! Dice, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. ¿Cómo parece el arco iris cuando está en las nubes el día que llueve? Así era el parecer del resplandor. Ustedes pueden leer el libro de Ezequiel. Todo el libro habla del derramamiento del Espíritu Santo durante el milenio. El profeta Ezequiel, él vio aquí lo principal en el profeta Ezequiel, tristemente, ahí él ve cuando la gloria de Dios abandona el templo. ¡Wow! Tristemente, así está la situación y a Ezequiel se le permite, incluso ahí en el capítulo 9, ahí habla cuando Ezequiel tuvo que participar con ese varón vestido de lino, con un tintero en su mano, con otros 6 varones que entraron en la ciudad y que sabemos que ahí hubo una gran matanza. Aquí estamos hablando, Ezequiel está en cautividad, Ezequiel está en Babilonia. Y aún así, miren, así como Juan en la isla de Patmos estaba preso por la palabra, así Ezequiel estaba en cautividad en Babilonia, pero aún así él vio la gloria de Dios, se abrieron los cielos. Él vio los querubines o seres vivientes que son los que están sobre el arca. Desafortunadamente a Ezequiel se le da la visión, esa visión donde Dios abandona el templo. Y al abandonar Dios el templo,
ahí llega una gran matanza, como lo vemos. ¿Por qué? Porque el pueblo se rebeló en contra de Dios. ¿Qué nos habla ahora Dios en Apocalipsis 4, donde acabo de abrir? Dice que las cosas que van a suceder después de estas. Miren qué lindo es Dios. Dios nos advierte, Dios previene siempre, incluso al mundo entero, de las cosas que van a suceder, y desafortunadamente pues sabemos que el mundo no se apercibe y tantas veces ni el mismo pueblo de Dios. Así que en Apocalipsis ahí Dios nos está mostrando lo que viene. ¿Qué es? Ya no aparece la iglesia. Ya aquí ya estamos viendo, Juan, un tipo de levantamiento de la iglesia. Entonces ya la iglesia ya no aparece hasta el capítulo 19, en los versículos 7 y 8, donde no solo es el regreso del Señor, en otros versículos más abajo. No, es cuando la novia ya nos estamos preparando para casarnos con el Señor. ¡Ay, qué bonito! Eso es lo que Dios nos está hablando, de las cosas que van a suceder después de estas. Pero para esto nosotros tenemos que estar obedeciendo a Dios. Tenemos que estar siempre pendientes acerca de los tiempos que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la situación está difícil y nosotros lo sabemos. Por eso Juan, en ese arrebatamiento, para mostrarle a Dios todo lo que viene, por eso les decía también que para entender mucho y muy bien todo el Apocalipsis, no todo, ¿verdad? Pero para poder nosotros comprobar que todo está escrito en la palabra, la gloria de Dios. Miren qué lindo, desde que la nación de Israel sale de Egipto, ahí nosotros sabemos, columna de nube, columna de fuego, la presencia de Dios entre su mismo pueblo. Dios siempre se ha manifestado a todos aquellos que verdaderamente le buscan, le aman, le obedecen, y Dios nos amonesta en Apocalipsis 4 de las cosas que van a suceder después de estas. Y podemos decir, después de todo, leyendo toda la palabra. Por eso los mensajes a las 7 iglesias son advertencias a nosotros. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Sabemos que ahorita es un problema, pueblo. Tenemos que conocer a Dios verdaderamente. Si queremos ver su gloria, tenemos que entender, primeramente, caminar en el Espíritu. Y fíjate lo que dice, estar en el Espíritu. Así como estaba Ezequiel, obviamente que si el profeta Ezequiel no hubiera estado en el Espíritu, no hubiera recibido toda esta revelación tan divina. Lo mismo que Juan. Así como Juan se le abrió la puerta en el cielo, ¡qué maravilla! Todo lo que Dios le mostró de verdad. Fíjense, Juan, todo lo que vio. Vio los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Todo eso se le mostró a Juan. Ahora, nosotros sabemos que por la situación y la condición como está el mundo ahorita, todo esto se aproxima. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Las cosas que han de suceder después de estas. ¿De cuáles? De todo el Apocalipsis, de las advertencias, de lo que Dios nos habla, de que nosotros debemos estar listos, debemos estar preparados para cualquier situación. Pero lo importante es que nosotros estemos conscientes de que vamos a ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, yo les digo una cosa, la gloria de Dios ahorita, desde ahorita, hay muchos hombres, hay muchas mujeres del Señor, obviamente, que han participado, que han tenido estas gloriosas experiencias. Pero mucho de lo que se habla y de lo que se dice, que la gloria de Dios, incluso hay libros. Yo lo escucho. ¿Sabes tú qué? Hay que estar al día para ver lo que se habla, porque no todo es de Dios, no todo lo que brilla es oro, como se dice, pero se habla con una facilidad. ¡Oh, que la gloria y que la gloria y que la gloria!
Primero, la gloria de Dios está en nosotros. Si hemos nacido de nuevo, claro que nosotros somos ya parte del reino de Dios. Pero no queda solamente en nacer de nuevo. Hay que ir avanzando si queremos ver la gloria de Dios. No es como hay muchos libros ahorita, tristemente, que sabes una cosa, están ocupando, usurpando, llamémosle como queramos, donde dicen, en 5 minutos yo te voy a enseñar, compra mi libro, y yo te voy a enseñar en 5 minutos cómo entrar en la presencia y en la gloria de Dios. ¡Ay, santo! ¿Saben algo? Hay situaciones, por experiencia yo lo digo, y esto nos ha pasado a todos los hijos de Dios. Hay situaciones en que entramos nosotros a nuestra devoción, a nuestro altar, a nuestro aposento alto para orar. ¿Y sabes qué pasa? A veces todo el tiempo que estemos ahí hay que luchar. Hay que luchar. ¿Por qué? Porque se presenta Satanás, porque se presenta el enemigo. ¿Y qué es lo que trae? Perturbación, trae confusión. Bueno, la palabra de Dios no es confusión, ¿verdad? Pero trae perturbación, trae distracción, trae todo lo que Él quiere, que nosotros no entremos en la presencia de Dios, y Él hace todo lo posible. Por eso el Señor nos dice que nosotros debemos de estar preparados, orar siempre, orar en el Espíritu. Dice ahí en Romanos 8, 26 y 27, que cuando nosotros no sabemos qué orar, cómo orar, qué pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros con sonidos, con gemidos, con palabras que no entendemos, pero Él intercede ante Dios por nosotros. Hay tiempos de pura guerra cuando nosotros entramos a nuestro cuarto a una devoción. Digo, es que no se puede entender ni se puede creer tal mentira. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos quién es nuestro enemigo. Nosotros debemos de conocer a nuestro enemigo. Él está haciendo todo lo posible para que el pueblo de Dios, los que verdaderamente amamos a Dios, no entremos en su presencia. Pero, ¿saben una cosa? Es precioso. Ahora, yo por experiencia lo digo, que a veces entra uno y como les digo, se pasa uno el rato orando, atando, marchando, incluso en guerra espiritual, en otras palabras. Pero eso no es derrota, pueblo. Eso no es que nosotros fracasamos, no. Porque Dios sabe, es tan lindo el Señor, que tantas veces se guerrea. ¿Y saben algo? Cuando ya después, ya sale uno, termina, cerramos nuestro tiempo de oración, de adoración, pero ya cuando salimos y hacemos ya nuestra vida, nuestros quehaceres, pues ahí está el Señor hablándonos, ahí está el Espíritu de Dios guiándonos. Oh, esa es la presencia de Dios, pueblo. Tenemos la certeza de que Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Por eso tenemos que luchar si queremos ver la gloria de Dios. Y no solo eso, porque la gloria de Dios, por ejemplo, tenemos la experiencia de Pablo. Pablo, ya ven que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice que él oyó cosas que no pudo compartir aquí en la tierra. ¡Ay, qué lindo! Todo. Y ahí saben que hay mucha gente, hay siervos, siervas de Dios, que Dios los ha llevado al cielo. Amén. Y lo primero, por ejemplo, aquí en este caso, como mi hermano Juan, ahora el profeta Ezequiel, se abrieron los cielos. Fíjate qué lindo. Cuando Dios tiene un plan, ese plan se tiene que llevar a cabo, porque lo dice Dios. No lo dice un hombre, no lo dice un ser humano, pero hay que pagar el precio, pueblo. Si queremos participar de la gloria de Dios, nosotros debemos de pagar el precio. Hay que orar, hay que ayunar, hay que meterse al Señor, pero sobre todo, ¿saben una cosa? Aquí está pueblo. Se los digo en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta es la palabra de Dios. Aquí es donde Dios se revela.
Aquí es donde Dios muestra quién es Él, su divinidad. Obviamente, fíjense lo que dijo Pablo, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, sí, si tú lees esto y tienes mucho conocimiento como el diablo, ¿verdad? Sabemos que él conoce la Biblia. ¿Quién dice que no? ¿Cómo tentó al Señor? Con la palabra de Dios. ¿Cómo estuvo él adorando al verbo, a la palabra de Dios en el cielo antes de que cayera? A él conocía, él sabía, pero es la persistencia que él tiene. Por eso aquí, pueblo, aquí no podemos, mira, mucha gente dice, yo te profetizo, yo esto, ni conocen la palabra. Esa profecía no puede venir de Dios. Porque cuando Dios nos habla, cuando Dios nos muestra algo, tiene que confirmarse aquí en su palabra. Por eso, ojo, ojo, mira el profeta Ezequiel. Este era profeta. Estos son los profetas verdaderos. Que no te engañe el diablo, ni tus maestros, ni tu pensamiento de que ya el Antiguo Testamento ya no es válido. Uy, diablo mentiroso. Si es una divinidad el Antiguo Testamento. Dios me ha enseñado el Espíritu de Dios, que nos dejó Cristo, que no nos dejó huérfanos. Me ha mostrado, ¿sabes? Para entender poquito mejor el Apocalipsis, tenemos que tener el entendimiento y conocimiento en la palabra de Dios, en los profetas. Y no solo en los profetas, en los salmos, en toda la palabra del Señor, nosotros tenemos que tener haber leído bastante la palabra de Dios. Entonces, cuando llegamos aquí al Apocalipsis, como les decía, aquí ya es el Golfo donde desembocan los ríos y todo, aquí ya se entiende mejor. Por eso la gloria de Dios no solo era para Juan, para Pablo, para Pedro. Ahí cuando está que entra en éxtasis, ahorita no tengo el tiempo acerca de lo que es un éxtasis verdadero, que también Pablo entró a un éxtasis donde se desprende el espíritu y sube a Dios. Por eso Pedro también habla cuando Cristo bajó a las profundidades del paraíso. Qué lindo, de veras, qué hermosa es la palabra. Así que yo los invito. Si tú estás mal, si no entiendes la Biblia, si estás confundido, si te han enseñado cosas que son antibíblicas y te has desanimado, hoy es el día de salvación, dice el Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, Señor, tan precioso, yo te doy gracias por tu palabra hermosa, porque, Señor, yo sé que todo el que te busca, todo el que va a ti, mi Rey, tú no lo echas fuera, ni tampoco, Cristo, tú dijiste, mi Señor hermoso, que tus ovejas nadie las arrebataría de la mano de nuestro Padre. Te doy gracias en este día, en este tiempo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones hasta el próximo tiempo de Dios. Amén.